Hola, hola. Hoy vamos a tratar, vamos a continuar con el tema de hidromecánica, que es la mecánica, bueno, diría uno la mecánica del agua, pero es la mecánica de los fluidos. El primer tema es el de hidrostática, es decir, del agua o del fluido en reposo. De los principios de la elasticidad que estuvimos viendo, podemos concluir que un fluido en reposo se caracteriza porque sus componentes tangenciales son cero. ¿Cómo podemos encontrar un fluido que tenga componentes tangenciales cero? Recordemos que son esas componentes las que hacen que el fluido fluya. Bueno, para poder tener un fluido en reposo con componentes tangenciales nulas, lo que necesitamos es una máquina porque una máquina por definición es lo que controla las fuerzas. En este caso, toda la máquina que necesitamos es un simple contenedor, un contenedor en donde colocamos nuestro fluido. Las fuerzas tangenciales obviamente están actuando, si quitamos el contenedor van a moverse hacia allá y van a hacer que el fluido fluya. Pero si mantenemos estas fuerzas aquí, van a contrarrestar las paredes, van a contrarrestar las fuerzas tangenciales y no van a actuar sobre el fluido. Entonces nada más vamos a tener las fuerzas normales que van a actuar sobre cualquier objeto que coloquemos dentro de nuestro contenedor. La primera ecuación, la más sencilla, que va a describir el comportamiento de un fluido en reposo, es la ecuación para la presión. Casi si uno lo reflexiona un poco, uno se dará cuenta que cuando sumergimos un objeto, voy a colocar aquí un objeto estilizado. Un objeto estilizado quiere decir que es un objeto muy bonito, que vamos a tener aquí, este es su ancho, y va a tener un área A. El ancho lo vamos a medir de una cierta manera que nos va a resultar muy importante, esa forma de medir el ancho, este pequeño anchor, el grosor del fluido, del objeto dentro del fluido. Vamos a determinar un sistema de referencia, lo podemos poner aquí o lo podemos poner aquí, no importa. Vamos a colocarlo, si lo colocamos aquí, las mediciones serían negativas, por lo tanto lo vamos a colocar aquí abajo para que las mediciones sean siempre positivas. No nos importa este eje porque no hay fuerzas tangenciales, nada más nos va a importar el eje normal. Pero cuando medimos, vamos a medir la altura, a esta le vamos a llamar la altura H0 y a esta le vamos a llamar la altura H. A la diferencia H menos H0 le voy a poner delta H0. Le voy a poner delta H0 para abreviar este grosor. Es el grosor del objeto que está ahí. Entonces, este grosor puede ser tan pequeño como queramos. La delta H puede ser muy pequeña. También vamos a hablar, cuando yo le coloque a una variable un delta, estamos hablando de una diferencia. Estamos calculando en diferentes puntos el valor de la variable. En este caso, como pueden ver, aquí estamos calculando esta altura en este punto y aquí es la altura en un punto pequeñito aledaño, cercano pues, cercanamente a ese otro punto. Entonces, con esta nomenclatura, con esta elección de sistema de referencias y con este objeto sumergido, vamos ahora a hacer el análisis dinámico, es decir, el análisis de las fuerzas que actúan sobre el objeto. Aquí hay que recordar que mecánica y dinámica no son lo mismo. La dinámica es el estudio de las fuerzas por sí mismas. La mecánica es el estudio de la construcción y diseño de ingenios que nos permitan controlar las fuerzas. El recipiente que coloqué aquí, el recipiente que estoy imaginándome que contiene el agua, es parte de un diseño mecánico. El análisis que voy a hacer de las fuerzas es un análisis dinámico. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos y sumergimos un objeto, inmediatamente sentimos que hay como una fuerza ascensional que nos lo impide. Le vamos a llamar F más delta F. Y les voy a explicar qué significa eso. Por supuesto está la fuerza hacia abajo de todo el peso del fluido, Y hay otra fuerza más, que es la fuerza gravitatoria. Es decir, el peso del objeto más el peso del fluido, todos se combinan, se suman para echarlo hacia abajo. Pero como hay una pequeña resistencia, por eso pongo F más delta F, porque es exactamente esta fuerza de arriba más una pequeña fuerza que lo resiste. Si fueran exactamente iguales, pues obviamente
se iba hacia abajo, como si esta fuerza no existiera, porque sería exactamente como decir que no hay nada que lo resista. Por eso necesitamos colocar esta. Si nada más fuera esta, el objeto caería como si nada más estuviera movido por la fuerza de gravedad. Entonces, con esta pequeñita nos estamos dando cuenta de la resistencia de ese fluido a toda la fuerza que se le viene encima. ¿Qué es ahora el análisis dinámico? Pues es simplemente escribir las fuerzas por el eje normal que estamos utilizando, que son, como esta va hacia abajo, es negativa, como esta va hacia abajo es negativa y como esta va hacia abajo es positiva. Nos queda menos F, menos FG, más F, más delta F. Vamos a suponer que está en equilibrio en ese punto. No sube y no baja. Eso es lo que vamos a ver después. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las variables que intervienen para que suba o baje? Inmediatamente eliminamos esto y nos va a quedar nada más esta ecuación. Fg más delta F es igual con 0. Por lo tanto, Fg, la fuerza de gravedad, debe ser igual a la fuerza que pues le impide penetrar más. Esto es lo que lo va a mantener allí. Nos va a permitir calcular la presión que se ejerce sobre sus caras. Pues lo podemos escribir como es un cuerpo extenso, tiene una densidad, tiene un volumen y está actuado por la fuerza de gravedad. Esta fuerza es simplemente la variación en la presión por el área. Fuerza por área. El área, como si se fijan, no varió a todo lo largo del proceso o no varía. Entonces así nos queda. Pero la delta P, pues es la variación en la presión. ¿A qué obedece esa variación en la presión? Bueno, pues lo vamos a escribir muy fácilmente porque el volumen del objeto es A por delta H. Por lo tanto, nuestra ecuación nos queda ρ G delta H es igual a una variación en la presión. Y esa es la ecuación que dedujimos en la ocasión anterior. La volvemos a deducir porque necesitamos recordar eso y a veces se nos olvida. Tratemos de hacer estas sesiones un tanto autocontenidas y avanzar un poco. Como dijimos, ese delta es exactamente lo mismo que una diferencia en la presión más ρ G diferencia en las alturas. Entonces, entre más hondo esté el objeto, entre más hondo esté nuestro objeto, ese objeto va a ser más... podemos suponer incluso que ese objeto no existe, que esta densidad es la densidad del agua, y entonces la presión que se va a ejercer sobre cada uno de los elementos es a esta altura, Obviamente suponemos que debe de haber un ancho, porque si no hubiese ese ancho, esto sería 0. Bien, entonces esta es la ecuación básica de la hidrostática. ¿Cuál es la siguiente ecuación que debemos de escribir? Ya vimos que esta nos da la presión a una cierta profundidad y en todos los puntos que estén a la misma profundidad, pues vamos a tener exactamente la misma presión, que es lo que se llama principio de Pascal. A exactamente la misma profundidad está exactamente la misma presión, siempre y cuando no haya variaciones en la densidad, porque cuando hay variaciones en la densidad quiere decir que hay varios fluidos superpuestos y por lo tanto varios pesos y pues ya la presión va a variar. Pero en un estado hidrostático de un solo fluido, pues así se queda. ¿Qué nos va a decir el principio de Arquímedes o en qué consiste el principio de Arquímedes? Observemos una fenomenología muy sencilla. Recordemos la fenomenología del proceso de inmersión de un objeto en un fluido. Tenemos 3 fenómenos. Cuando digo fenomenología, no se asusten, no es la fenomenología de Husserl, esos idealismos no nos conciernen, esos corresponden a sesiones de mayor charlatanería o a sesiones de auténtica charlatanería. Bien, la fenomenología es simplemente los fenómenos que observamos. ¿Qué fenómenos observamos cuando queremos meter un objeto dentro de un fluido? ¿Qué fenómenos observamos? Observamos 3 y ustedes me dicen si hay más. Flotación parcial. Flotación parcial. Flotación
y hundimiento. Que se hunde totalmente el objeto dentro de nuestro recipiente. Todos hemos visto objetos que cuando los colocamos dentro del agua caen como plomo, así, ¡faz! Flotan, algunos se quedan flotando todos inmersos dentro del fluido. Y hay otros que tienen flotación parcial, es decir, no están completamente sumergidos, sino que están flotando en la superficie con un pedazo de su cuerpo fuera, como los barcos. Los barcos sufren de flotación parcial. Vamos a colocar los dibujitos correspondientes. La flotación parcial, pues es así. La flotación total, pues es así. Y el hundimiento, pues es este. ¿Por qué pasan esos fenómenos? ¿A qué se deben esos fenómenos? ¿Cómo podemos explicar esos fenómenos? No creo que sea muy difícil de verlo si lo vemos desde el punto de vista dinámico. Las fuerzas que actúan son tales que en este caso al objeto lo quieren sacar del fluido y como no lo pueden sacar queda flotando un pedacito ahí. En este caso las fuerzas están equilibradas y dejan el fluido, el objeto flotando dentro del fluido. Ni lo quieren echar para arriba ni lo quieren echar para abajo. Están en equilibrio. En esta situación las fuerzas totales que actúan pues lo echan hacia abajo. Son de acuerdo a nuestra convención, las fuerzas en este caso son negativas, menores que cero, positivas, mayores que cero, y aquí son fuerzas iguales a cero. La suma de fuerzas totales debe ser igual a cero. Ahora bien, ¿cuáles son esas fuerzas que están actuando ahí? Eso es el contenido del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos va a decir cuáles son las fuerzas que están actuando ahí. ¿Y cómo nos lo dice? Nos lo dice de la siguiente manera. Lo voy a escribir con una ecuación. Peso aparente, el peso aparente del fluido va a ser igual a el peso del volumen desplazado menos el peso del objeto. Este va a ser el peso del volumen desplazado y este va a ser el peso del objeto. ¿Qué es eso de volumen desplazado? Recordemos nuevamente nuestro artilugio mecánico. Ahí lo tenemos. Entonces, el volumen desplazado se le denomina a un trazo. Trazamos una superficie imaginaria dentro del fluido y suponemos que encierra al fluido. Ahí está dentro del fluido. No hay un objeto aquí, es una superficie imaginaria que yo coloqué irregular. Va a sentir todas las fuerzas. La superficie esa imaginaria va a sentir todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Las fuerzas que lo empujan hacia arriba, el empuje ascensional, como las que lo empujen hacia abajo, si es que hubiera alguna. Las únicas que no va a sentir son las que van hacia los lados, porque esas, pues como ya dijimos, no están actuando. Entonces, si sustituimos esta región imaginaria con un objeto que sea exactamente igual, este objeto ha desplazado un volumen de fluido y ese volumen desplazado ha sido cambiado, se dice desplazado porque se quita ese volumen y se pone el volumen del fluido y recordemos que hay una densidad del fluido y una densidad del objeto. Son dos densidades distintas que lo caracterizan. Entonces, una vez que tenemos eso ahí, lo que nos va a decir el principio de Arquímedes es esto precisamente. El peso aparente del fluido es esta diferencia y todo peso es una fuerza. El peso aparente del fluido es igual a la diferencia entre el volumen desplazado y el volumen real del fluido, el peso del objeto. Son las fuerzas que están actuando. El peso que lo echa hacia abajo y el volumen desplazado, la fuerza ascensional es esta. El peso del volumen desplazado, pues es obviamente la densidad del líquido por el volumen desplazado por la gravedad. Cuando el objeto está completamente sumergido, esto es la densidad del objeto por el volumen del objeto, que es igual que este, y G. Si no estuviera completamente sumergido, pues obviamente estos volúmenes serían distintos. Entonces, el peso aparente, aquí le voy a poner peso A, va a ser simple y sencillamente igual a este BG ρL menos ρ.
Y ya con esto tenemos la densidad del líquido y la densidad del objeto. Entonces, cuando tienen las mismas densidades, lo podemos escribir aquí, ρ es igual a ρ0, el objeto, lo voy a poner, el objeto flota. ¿Por qué? Pues porque sencillamente el peso aparente es nulo y parece, pues flota. Por eso se llama peso aparente. Su peso aparente es nulo y parece que está flotando. Vemos al objeto flotar en el agua, como si lo viéramos flotar en el aire, como cuando vemos un globo flotar en el aire. Ahí tenemos un objeto que flota porque tienen exactamente las mismas densidades. Como ya dijimos, cuando la densidad del objeto L, la densidad del fluido, perdón, del líquido, del fluido le puse aquí le puse del líquido. Bueno, la voy a cambiar para que no haya tanto garabato. Del fluido, la densidad del fluido. Cuando la densidad del fluido es menor que la densidad del objeto, esta fuerza es pues negativa y el objeto se cae. La densidad del fluido es menor que la densidad del objeto y por lo tanto se va hasta el suelo. Y ya en la última, la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto y este objeto flota, sube hacia arriba, lo quiere sacar y queda una parte allí. ¿Cómo se puede ver esto? Esto se ve muy fácil cuando incrementamos la densidad de los fluidos con ayuda de la sal, por ejemplo. Tienen un vaso lleno de agua, colocan un objeto que, por ejemplo, se va a plomo, se cae, precisamente porque pasa esto. Ustedes incrementen la densidad del fluido, le echan sal para que haya muchas partículas flotando. Esas partículas flotando incrementan su densidad y generan una fuerza de empuje ascensional. Y entonces en ese fluido lleno de sal, nuestro objeto va a empezar a flotar hacia arriba. Entonces esta es la explicación con ayuda del concepto de densidad de esa fenomenología que explicamos. Y para nosotros el principio de Arquímedes va a estar explicado de esta manera: el peso aparente es igual al peso del volumen desplazado menos el peso del objeto. Nada más hay que recordar algo. En el caso en que el objeto, vamos a poner aquí esto nuevamente, en el caso en el que el objeto flota parcialmente, la ecuación para el peso aparente no va a poderse factorizar todo, va a ser necesario poner el volumen desplazado, que pues este es el volumen desplazado por la densidad del fluido, menos, este es el volumen desplazado, este sería el volumen desplazado, menos el volumen del objeto por la densidad del objeto. La ecuación cambia un poco porque ahora los volúmenes, pues necesariamente, como se puede ver, son diferentes. Este es el volumen desplazado y este es todo el volumen del objeto. Son diferentes. Y esto en ocasiones puede ser difícil calcular, ¿verdad? Puede ser la mitad, puede ser un cuarto del volumen total, pero siempre es una fracción de este. Entonces, si lo vemos así, como una fracción de este, podemos escribirlo. Y lo único que pasaría es que estamos incrementando un poco la densidad con el número de fracción, con la fracción en la que este es mayor que este, se incrementa esta densidad. Y eso es lo único que pasa si lo vemos desde el punto de vista matemático. Podemos volver a factorizar incrementando un poco esta densidad. ¿Cuál es el factor de incremento? El factor de incremento pues va a ser las veces que este cabe en este. En este caso, pues yo diría cabe dos veces, ¿verdad? Este y este es la mitad de este. Y ese sería el factor que le pondríamos aquí a la densidad. Puede subir o bajar. Pero bueno, eso es lo que se usa cuando el objeto queda flotando. En los otros casos, pues evidentemente sí vale eso y queda caracterizado únicamente por la densidad. Entonces nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias.